Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Esteban Díaz Mercado, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil de sexto semestre en la Universidad de Antioquia, y esta es mi video exposición para el curso de Tradiciones y Paradigmas en Pedagogía acerca de las exposiciones de mis compañeros y en relación con el investigador neerlandés Frans de Waal. Quiero articular las exposiciones vistas en clase en un solo recorrido crítico al cual denominé Moral, Conocimiento y Cuerpo, una lectura crítica desde Frans de Waal, el sur global y la colonialidad. Aunque a primera vista parecen temas distintos, todo lo que pusieron nuestros compañeros: neoliberalismo, epistemologías caribeñas, postcolonialismo, feminismo racial, cuerpo y territorio, epistemologías del sur, en realidad todas estas temáticas comparten una misma preocupación: cómo se produce la desigualdad y cómo se legitima, ya sea a través del conocimiento, del cuerpo o de los sistemas políticos. Y en el centro de esta reflexión quiero situar la exposición que hacía el compañero Anderson de Frans de Waal, por lo que él plantea sobre la moralidad y las emociones sociales y cómo estas desmontan profundamente las lógicas occidentales que justificaron la opresión racial, colonial y patriarcal. Empecemos por Frans de Waal, las emociones como una raíz de la moral. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque Frans de Waal mostró a través de videos y experimentos que los primates cooperan, consuelan a los heridos, rechazan la injusticia, recuerdan quién fue solidario con ellos y reaccionan emocionalmente ante el sufrimiento de ese otro primate. Para de Waal, la moral no nace de la razón, ni de la cultura, ni de las leyes religiosas, nace de la emoción social. Y esta emoción social es evolutiva y está presente antes que el pensamiento abstracto. Esto significa entonces que la ética está inscrita en el cuerpo, en lo afectivo y no en una supuesta superioridad intelectual occidental o una superioridad intelectual eurocéntrica. Y aquí empieza a conectarse todo lo demás. Varias exposiciones de los compañeros insistieron en una pregunta: ¿por qué Europa ha sido la que decide qué es lo que es humano, qué es lo que es racional y cuál es el conocimiento legítimo? Las epistemologías caribeñas, los compañeros mencionaban a Wynter, Césaire y Fanon, mostraban cómo el colonialismo creó una figura de hombre basada en la blancura europea. Todo lo que no encajaba, los negros, indígenas, las mujeres, eran consideradas menos humanas, menos humanos. Pero si seguimos el argumento entonces de Waal, esa idea sería absurda, porque la moral no depende de la racionalidad abstracta, sino de las capacidades emocionales compartidas con otros animales. En este caso, las capacidades emocionales que compartimos con otros seres humanos. Entonces, las bases mismas del racismo y del colonialismo y la idea de que nosotros pensamos mejor, razonamos mejor y sentimos mejor que los animales caen por su propio peso. Cuando hablábamos de neoliberalismo, la exposición que fue basada en McLaren, en su visita a Chávez y todo esto, explicaba cómo el neoliberalismo impulsa la privatización de los derechos básicos, la competencia individual, la meritocracia, el debilitamiento del tejido comunitario, y esto lo contradice directamente de Waal cuando muestra como raíz de la moral que somos seres cooperativos antes que competitivos. Entonces el neoliberalismo lo que está haciendo es que nos obliga a comportarnos como lo que no somos, nos obliga a comportarnos como sujetos aislados que deben merecer derechos. Pero en la evolución, en el éxito de los primates, cuando lo vimos en el experimento, depende de la ayuda mutua y del cuidado compartido que se logra un objetivo en común y no de la competencia absoluta. Por eso, los videos de los monos cooperando, lo vuelvo a repetir, son potentes, ya que nos recuerdan, y muy dicientes, porque nos recuerdan la dimensión perdida de lo común, la cooperación. Cuando hablaron de postcolonialismo, se decía que el colonialismo convirtió territorios y cuerpos, además de eso, en recursos para la metrópoli, la ciudad principal. La enseñanza, la historia, la lengua y la cultura fueron moldeadas para que solo Europa
y de ahí nace el concepto de eurocentrismo, pareciera el origen del conocimiento. Esto se conecta directamente con unos apartados que nos dijo el profe al final de la clase y eran preguntas. Europa tiene el conocimiento absoluto. Los blancos deciden todos. No, señor. De Waal demuestra que la moralidad no es producto exclusivo de Occidente. Y las epistemologías caribeñas demuestran que la humanidad no se agota en la versión europea del mundo. La exposición sobre Bell Hooks y los cuerpos racializados, y ahí me devuelvo un poquitico cuando dije que el colonialismo convirtió territorios y cuerpos en recursos, y es que los cuerpos de los negros eran únicamente vistos para trabajar. ¿Qué nos decía Bell Hooks? Que el cuerpo del negro era leído como fuerza de trabajo y que el color de la piel determinaba en ese entonces el acceso a la educación, a la salud y a los derechos. Entonces el territorio muestra la marca viviente en el cuerpo y este la refleja en la vida, en la condición social. Otro ejemplo que nos ponía el docente, y es que en lugares como EAFIT se ve como la clase social, ya lo dije antes, se refleja en las pieles perfectas y los cuerpos perfectos de los estudiantes, los cuerpos cuidados, y esto se debe a la condición social, ya que es el cuerpo mismo el que refleja estos factores materiales. Esto se conecta con la clase moral que de igual nos dice, y es que la moral empieza en el cuerpo, no en la razón. Si el cuerpo es rechazado, explotado o invisibilizado, entonces también lo es la moral. La colonialidad destruye no solo esos conocimientos, sino que destruye las capacidades de sentir, empatizar y de construir comunidad. La exposición sobre feminismo racial, los cuerpos disidentes y el cimarronaje mostró cómo las mujeres negras, afrocaribeñas, raizales, históricamente fueron sexualizadas, cosificadas, reducidas al trabajo como criadas y vistas como personas no humanas, ya lo mencionábamos. Pero también cómo el cimarronaje fue la estrategia de resistencia, de recuperar el territorio, el cuerpo, la comunidad y sobre todo la dignidad. De igual diría entonces que lo que sostiene esa resistencia no es solo la razón, sino las emociones sociales profundas, el cuidado mutuo, la reciprocidad, la solidaridad y la moral. Entonces, en este punto puede aparecer como fuerza política y no solo como una norma social. En las epistemologías del sur, cuando hablamos de Boaventura de Sousa, planteamos que no hay un solo conocimiento válido, que existen saberes nacidos en la lucha, que la ciencia debe convivir con los saberes ancestrales y que necesitamos una ecología de saberes. Ese enfoque dialoga bellamente con Franz de Waal, porque si la moral nace de la emocionalidad compartida y no de la imposición racional directamente occidental, entonces los saberes de las comunidades, los pueblos afro, los indígenas, las zonas rurales son igual de válidos porque nacen de un vivir, de un sentir y además de un resistir. De igual quiebra esa idea de humanidad dividida entre civilizados y los otros. Boaventura demuestra que esa división también es epistemológica y política. Si unimos todas esas exposiciones, aparece el mensaje central de que la desigualdad se construye cuando algunos grupos sociales, en este caso Europa, se atribuyen el derecho de definir quién es humano, qué conocimientos valen y qué cuerpos importan. Franz de Waal derriba la lógica, ya lo mencionamos, esa lógica absurda, y las epistemologías del sur la desmontan desde el conocimiento. Entrando otro poquito en materia sobre los saberes de las comunidades, podemos entender entonces por qué en Colombia se creó un Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y fue con ese fin de proporcionarle lo que históricamente se le ha arrebatado a estas comunidades afro, indígenas, rurales, sus saberes ancestrales, y reconocerlos como saberes propios que nacen de un vivir, de un sentir, y además de un resistir. Posiciones de los compañeros, aunque parecen totalmente diferentes y aisladas, llegan a un mismo punto, y es que lo humano
no puede entenderse de una sola mirada. Y Franz de Waals derriba toda esa lógica eurocentrista al demostrar que la moral nace de la emoción y de la cooperación, y no de ese paradigma eurocentrista de querer decir quién vale y quién no. Muchas gracias.